¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa especial de Materia. Hoy vamos a desentrañar un episodio que se mantuvo oculto por muchos años, y es la existencia de un portal, un túnel del tiempo en la ciudad de Camaná, y que tiene que ver con otro hecho insólito, la existencia de un hombre en Camaná que vivió hasta los 126 años de edad, siendo uno de los humanos o el humano más longevo de la historia de nuestro mundo. Hoy revisaremos el expediente del túnel del tiempo de Camaná, entre el misterio y la leyenda. Cuenta la leyenda que existe un lugar donde circula un aire muy poderoso que es capaz de incrementar el bienestar en las personas. Esta energía vital se puede recibir en la mitad de un enigmático túnel en la base del Cerro Caliente. Dicen los abuelos que es allí donde el hombre más longevo del mundo, Santos Pastor, fue abrazado por el espíritu del Inca, donde recibió el hálito del águila real, prodigio que le ayudó a vivir hasta alcanzar la sorprendente edad de 126 años con 43 días, actual récord del mundo conocido. Hoy nos vamos en busca del túnel del tiempo de Camaná, en Arequipa, Perú. Muy bien, hemos llegado a Camaná para buscar el origen de la leyenda del túnel del tiempo o de la cueva del águila real. Así que estamos en el camino blanco, el camino me parece que le dicen de los descalzos, y estamos buscando esta abertura artificial al interior de la tierra, al vientre de la tierra, de la Pachamama, al Ujupacha. Vamos. Estamos en la zona de Pacaicito, cerca al castillo y bueno, en la base del Cerro Caliente. Se abre ante nosotros, entonces por lo que hemos venido, este agujero realmente muy misterioso y donde vamos a intentar hacer una sesión no solo de comunicación con el espíritu del Inca, sino también percibir qué fenómeno de distorsión temporal podría ocurrirnos a nosotros. Vamos, acompáñenme. Es impresionante cómo te golpea esa aparente obscuridad, ¿no? Primera, el ruido, el sonido que viene, el viento. Y es que Santos Pastor, este hombre que les mencionaba, el hombre más longevo del mundo, que es arequipeño, camanejo, pasó aquí dos experiencias misteriosas. En una de ellas, no solo se salvó de un accidente, sino en la segunda oportunidad se le presentó el espíritu del Inca, del águila real, como una especie de energía de viento,
que lo renovó energéticamente. Entonces, este túnel tiene la fama, desde esa época, de tener propiedades curativas, regenerativas. Estamos en un túnel lleno de cuarzo, de cierto tipo de minerales, y también le dicen cerro caliente porque recibe todo el calor, y esto genera como una especie de cámara de salud. Pero para invocar correctamente la energía, este aire salubre, por decirlo de alguna manera, para poder ingresarlo a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, bueno, se dice que hay que hacer cierto tipo de una primera caminata, ¿no? Entrar por exactamente en el sentido del río, caminar estos 100 metros en total y absoluto silencio, y para ello también hacer algunas respiraciones muy profundas, ¿no? Vamos a meditar algunos minutos. Voy a cerrar los ojos y bueno, ustedes cuando vengan aquí, esta es la correcta forma de invocar la energía sanadora del túnel, ¿no? Voy a hablar para efectos de explicar un poco esto, ¿no? Pero lo ideal es guardar silencio, ¿no? Entonces vamos a abrir las palmas, tratar de captar la energía del túnel, cerrar los ojos y respirar profundamente. Exhalar. Vamos a hacer esto por unos 3 minutos. Cuando terminemos de ponernos en esta sintonía, de sintonizarnos con el ambiente, vamos a ingresar en absoluto silencio con las manos tratando de percibir la energía y respirando constantemente, profundamente, para tratar de captar a ese espíritu del águila real del túnel del tiempo. Así que entremos en absoluto y estricto silencio y disfrutemos entonces de estos 110 metros de paz y tratemos de buscar pues la leyenda del túnel del tiempo. Cerramos los ojos, tratemos de percibir y sentir el espíritu de la cueva.
siente una fuerza misteriosa ahí adentro, un viento muy potente, muy poderoso. Momentos he estado con los ojos cerrados y realmente sientes como que te levantara el aire. Y curiosamente aquí es otro ambiente, es otro clima, ¿eh? Es como haber entrado a, no sé, literal, ¿no? A otra dimensión. Se siente aquí hasta, bueno, no hay viento, ¿no? Literalmente se siente así un poco más caliente acá afuera, y adentro era la sensación, lo que sentí era una corriente muy poderosa de aire. He sentido mucha paz, me siento muy relajado, muy conectado con la tierra, y realmente se siente que has entrado a un lugar sagrado, ¿no? Es lo que he percibido ahora. 12:30, exacto. Exacto, y cuando presiones la perilla, Ya, estoy en las 12:30, ¿tú? listo. Ya, Listo, tenemos segundos de diferencia. 1, 2, 3. listo. Muy bien. Vamos a ver, ¿no? Porque dice que existe varias experiencias. O sea, hay muchas personas, ve que el reloj ha sufrido como una especie de variación, ¿no? Dicen hasta de 3 minutos. Entonces, tenemos un reloj, bueno, 2 relojes que hemos sincronizado a la misma hora. Vamos a ver si este fenómeno ocurre. Vamos a dejar el reloj, lógicamente, afuera, creo, ¿no? Porque si no, es parte del equipo, es un reloj. Son de analógicos, totalmente analógicos. Y bueno, vamos a dejar uno fuera y yo voy a entrar con este y a ver si ocurre este fenómeno de que el reloj ha variado. Conocido también como Túnel del Águila Real, fue redescubierto el 8 de octubre de 2003 por un grupo de expedicionarios encabezados por Jorge Luis Rivera Salazar y por los hermanos Juan, Julio y Mario Gamarra Salazar, quienes, contando con datos fidedignos y guiados por conocedores de la zona, lograron dar con este túnel, ubicado en la base del Cerro Caliente, entre la zona de Pacaicitos y el Cerro Castillo, hacia el sector oriental, siguiendo la ruta de la margen derecha del río Camaná. El túnel tiene una longitud aproximada de 110 metros de largo, 6 de ancho y 3 de alto, y fue construido en 1871 en el trayecto del Canal de Miota, conocido también como Canal de los Chilenos, como parte de las obras de irrigación de Pampa Colorada, para irrigar 2.000 hectáreas de cultivo, obra que fue suspendida a causa del inicio de la guerra con Chile y por la falta de presupuesto. Según el texto de la leyenda, recopilada y escrita por el investigador camanejo, Dr. Juan Carlos Gamarra Salazar, se afirma que Santos Pastor, el hombre más longevo del mundo, trabajó en esta obra a la edad de 61 años, participando activamente en la construcción del túnel hasta terminar el orificio de interconexión, en la que se vio enfrentado a una situación inesperada, en vista que sufrió un accidente del que se salvó a causa de un extraño fenómeno al cual trató de darle explicación en su momento, pero no pudo, hasta que en una segunda oportunidad pudo apreciar con claridad renacer el espíritu del Inca entre las paredes de los cerros en forma de alas de fuego, el mismo que lo llenó de una vitalidad singular. Según se asegura, otro de los motivos por el cual es denominado el túnel del tiempo es porque, al parecer, todo aquel que lo atraviesa sufre de extrañas sensaciones, fracciones de tiempo perdido, sensación de que el tiempo transcurre lentamente, en pocas palabras, distorsiones espacio-temporales. Dicha sensación no solamente es algo mental. Varios equipos de televisión regionales han llegado a testimoniar, al igual que los visitantes del túnel, que los relojes de los que atraviesan el túnel tienden a retrasarse hasta en 2 o 3 minutos. Igualmente, muchas personas aseguran sentirse vivamente energizados tras el pequeño paseo, como si una potentísima carga energética les renovase la vitalidad. Muy bien, vamos a ver, hacer un poco también el experimento de la brújula. Estamos en el correcto camino para volver a ingresar, ¿no? Siempre se ingresa en el sentido del río Camaná. Entonces tenemos la brújula, está apuntando al norte magnético de la Tierra. Vamos a ver si cambia. Entonces entremos y...
¿Moviendo? Y estamos rectos, ¿ah? Estamos rectos. Porque el túnel está súper recto. Como ustedes son testigos, ahí está. Cambio. ¿Ven? Se va para allá. El norte está aquí más o menos. Sí, ¿no? No está igual. No. No está igual. Más o menos, ¿cuántos grados será? Sí, está... Claro, esta otra brújula está asistida por satélite, ¿no es cierto? Exacto. Mira, y ahí se está moviendo más todavía. Mira. Literal, algo pasa acá, ¿no? Sí. Mira, giró completamente, se fue para otro lado. Esta es la que no varía, porque esta está... Bueno, si recuerdan, eran 12:30, ¿no? Cuando hemos entrado. He hecho un ejercicio con la brújula, han pasado 15 minutos. El reloj gris está con un ligero adelanto que puede ser producto de algunos segundos de más. Pero digamos la variación que cuenta la leyenda de que se desfasa 3 minutos, pues así no lo veo. ¿O ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Ha habido una variación notable o no? Por lo menos algo extraordinario, no. Algunos segundos. Tal vez hay que estar mucho más tiempo intentando hacer este experimento. Igual, ¿qué les parece? Lo voy a dejar aquí afuera, voy a seguir haciendo otro experimento y si es que hay alguna variación notable, pues regresamos y se los hago saber. El hombre que ha vivido más sobre la faz de la tierra está aquí en Arequipa, vivió aquí en Camaná y está atada su experiencia de vida con este túnel. Bueno, así por lo menos lo detalla el escritor Juan Carlos Gamarra. Dicen que este túnel es muy antiguo y esta persona que vivió 126 años participó en la construcción de este túnel aproximadamente a mediados o los primeros tempranos 1800. Él tuvo una experiencia aquí, se encontró con el espíritu de un inca, con una energía que lo insufló de salud. Con mis hermanos decidí explorar el tema arqueológico, histórico. Por eso programábamos salidas los fines de semana a diferentes sitios de Camaná y principalmente hacíamos caminatas. Y cuando nosotros fuimos hacia esa zona, al denominado hoy Túnel del Tiempo, fuimos a buscar un cementerio, un lugar arqueológico que se llama Los Pacaicitos, donde estuvieron los primeros pobladores de Camaná, un asentamiento precolombino, y fuimos en búsqueda de ese lugar por un sendero inca al pie del río. Pero uno de mis hermanos, mi hermano mayor, Jorge, había oído hablar de un túnel por ahí. Consulté con mi otro hermano Julio y me dijo, ya pues vamos. Y empezamos a caminar en medio de los cerros, pero no sabíamos dónde íbamos, ni cómo, ni por qué. Hasta que llegamos a un lugar donde había un corte en el cerro. No se veía absolutamente nada, porque la excavación del túnel, ustedes han estado allí, es así, como una especie de codo. Sí. Cuando nosotros hemos llegado, nos quedamos sorprendidos, inclusive no nos atrevimos a pasar por el túnel, porque ahí no habían huellas. Bueno, si habían huellas eran de algunos animales, ¿no? De búhos o animales de la zona, pero no había ninguna huella humana. Nos miramos sorprendidos y mi hermano me dijo, mejor no pasemos porque puede estar llena de murciélagos, no sabemos qué hay adentro. Pero yo me atreví y dije, no sé, total, y estamos acá y mi espíritu explorador, investigador, me llevó a arriesgarme. Y efectivamente pasé por el túnel. Y cuando pasé sentí una extraña sensación, ¿no? Porque hay una especie de brisa que toca con el cuerpo y de todas maneras, o sea, era una situación totalmente extraña, mística. La experiencia de pasar por un túnel creo que no es una experiencia común, ¿no? Porque uno pasa por un túnel, bueno, el túnel de Víctor, que yo paso dentro de un bus, digamos, ¿no? Pero cruzar caminando un túnel, creo que como actividad de cualquier ser humano, es una actividad muy singular. Solamente ese hecho.
Entonces yo al pasar el túnel, ya después mis hermanos se animaron a seguirme con mucho temor también. Es cierto, habían algunos murciélagos que salieron, ni siquiera me atreví a ver qué animales eran, ¿no? Solo seguí caminando y llegué hacia el otro lugar. Entonces después de pasar esa experiencia, porque el túnel es larguísimo, es como de 110 metros. O sea, no estaba colapsado, nada de eso. No, claro, el suelo estaba lleno de tierra, mucha arena, o sea, no... Ahora está mejor, más limpio, digamos. No, ahora ya hay una carretera, inclusive. En ese tiempo no había nada. Tanto así que cuando llegamos a la población y al día siguiente empezamos a compartir la historia, la experiencia del túnel, nadie, si habríamos preguntado a 100 personas, ninguna sabía de la existencia de ¿2003 es esto? 2003. Ninguno sabía de la existencia de ese túnel en Camaná, nadie, absolutamente nadie. Entonces ahí empieza otra etapa ya de investigación, ¿no? Y el ver por qué ese túnel estaba ahí y cuál era la razón, porque un túnel en medio de la nada, prácticamente había un desierto previo, habían unos cerros y aparecía ese túnel. ¿Y qué función tendría el túnel? No sabíamos. En la misma monografía de Camaná encuentro una parte donde se habla de una construcción de un canal de irrigación que trataban de sacar agua de la zona de Pampatá, o sea, es contracorriente, ¿no? La quebrada del río, más o menos a unos 8 o 10 kilómetros, para que por ese camino el agua vaya subiendo y irrigue la Pampa Colorada, que era un sector que se encontraba más o menos de allí a unos 15 kilómetros, más o menos. Entonces, nosotros deducimos que esa ruta de ese canal había dado pie a la creación del túnel. O sea, el túnel era para que pase el agua por ahí, como una ruta de paso del agua para la irrigación. Se dio el descubrimiento del tema de Santos Pastor. ¿Por qué? Porque ahí en la misma monografía, que fue mi fuente primaria de información, le habían hecho una entrevista a Santos Pastor antes de fallecer, a los 124 años. Y se la hizo José María Morante, que era corresponsal del diario El Comercio. Entonces, esa entrevista salió publicada en el diario El Comercio el 5 de junio de 1934. Vive en Camaná, fuerte y con salud, un hombre que conoció al virrey La Serna. Esa entrevista logré ubicarla en el diario El Comercio, en los archivos del diario El Comercio en Lima, la original. Al respecto de los portales dimensionales del antiguo Perú y también de las chincanas, he encontrado una relación muy estrecha. Son muchos años en los que vengo recorriendo diferentes partes del Perú en busca de estos puntos magnéticos, energéticos, que aparentemente, según lo que cuentan muchas personas, originarían cierto tipo de manifestaciones extrañas, o las personas cuando han ingresado a estos lugares experimentan cierto desorden de tipo espacio-temporal, pérdida de tiempo, o pasan por experiencias paranormales. Son muchos equipos de científicos que han hecho diversos tipos de experimentos dentro, fuera y en los alrededores de estos portales dimensionales, túneles o chincanas. Muchos de ellos han llegado a la conclusión de que hay un material en común en todos ellos, que es el cuarzo, la magnetita o los minerales. Esto provocaría cierto tipo de resonancia magnética que podría provocar alteraciones, ya sea en las brújulas, en los celulares, en los relojes, e incluso, yendo más allá, generar en las personas algún tipo de distorsión de la percepción de la realidad, algo así, con una experiencia que puede provocar una planta maestra.
Muy bien, vamos a hacer ahora una sesión. Ustedes ya conocen, ¿no? Si conocen mi contenido, mis videos, siempre trato donde voy de hacer algún tipo de psicofonía. Es una forma de intentar encontrar otra respuesta por una vía pues alternativa. Ya saben cómo funciona esto de las psicofonías. Lógicamente aquí he traído el Spirit Box grande y he hecho la prueba. No hay señal de radio, entonces no va a permitir captar nada. Pero hay aplicaciones. Esta es una de las mejores que ustedes han visto en mis videos que funciona. Entonces vamos a activarla y vamos a hacer algunas preguntas. Le voy a quitar el ruido blanco para solo escuchar las voces. Ya está generando voces. Así que vamos a preguntar y luego en postproducción vamos a aclarar un poco esto. Bueno, ahí dijo algo. Chao, escuché chao, no sé. Bueno, queremos, hola en todo caso, queremos hablar con el espíritu, con algún espíritu que se encuentre aquí cerca de nosotros. ¿Nos puedes decir tu nombre? No sé si escucharon, dijo Juan. Hola Juan, ¿estás solo? ¿Hay alguien más contigo? Juan, bueno, ¿nos puedes decir si hay alguien más contigo? Algo más dijo ahí, ¿eh? Hay que aclararlo en la edición. ¿Nos puedes decir el nombre de este lugar? ¿Cómo se llama este túnel? ¿Hay? ¿Kai Pacha? ¿Kai Pacha? Sí, dice algo. Este lugar se le dice también el Águila Real. Como el Capañán, el Malcu, algo así. ¿Es cierto que aquí se apareció el Inca? ¿Pai? Aquí se dan algunos fenómenos fenómenos electromagnéticos. ¿Por qué se da este fenómeno aquí? El tío, acá hay duendes. El tío le dicen duende en Bolivia. ¿Hay duendes aquí? ¿Hay algún mensaje que nos quieran dar aquí en especial? No llego a entender bien. ¿Podrían decirnos tal vez el nombre de alguna de las personas que está aquí con nosotros? Quiero saber si están con nosotros todavía. ¿Alex? Escuché a Alex. También hay como un par de voces ahí, ¿no? Bueno, un saludo para Alex. No ha venido Alex, un amigo que tenemos. Ahí dijo algo. ¿Frío? Sí, sentimos bastante frío. ¿Ha dicho frío? ¿Frío o frío dijo, no? Segunda vez que siento eso. De hecho, hay un viento muy frío aquí adentro. ¿Ese viento es lo que da la salud aquí? Bueno, vamos a dejar aquí el experimento. Vamos a seguir escuchando estas voces, a ver qué... Hay cosas ahí random que dice. Bueno, se recomienda no hacer muy extensas las sesiones. Es parte de lo... Bueno, no ha habido ninguna alteración aquí con esta otra máquina que capta fenómenos electromagnéticos. Vamos a escuchar lo que hemos grabado y a ver si es que ha respondido con algo de sentido o nos da alguna pista más sobre este lugar. Bueno, yo creo que en la construcción Santo Pastor estuvo ahí y en función de eso se construye el mito, se construye la leyenda.
Pero cuando la leyenda es asociada ya entre el túnel y Santos Pastor y la gente empieza a ir, se empiezan a registrar fenómenos testificados por la misma gente que va a ese lugar, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? que han testificado, inclusive hay personas que han ido en horas de la noche, y estos fenómenos no solamente pueden ser de orden paranormal, sino también porque me explicaban que ahí había bastante cuarzo lechoso que tiene una especie de energía, una energía que influye sobre el organismo, ¿no? Porque en realidad nuestro cuerpo es físico y es energético también. Y se da también el otro fenómeno de este flujo de aire, que Manolo del Castillo le llamó la cámara hiperbárica natural de Camaná, al túnel del tiempo, porque él pasó y experimentó eso, ¿no? El calor intenso y allí el cambio de temperatura. Y es una especie de cámara de hiperoxigenación, así yo le llamo, ¿no? Porque ese flujo de oxígeno limpio ingresa a tus pulmones y te revitaliza. A partir del descubrimiento del túnel del tiempo, de la construcción de la historia y de la sucesión de Santos Pastor como uno de los secretos de su longevidad, e inclusive hablo allí del espíritu del Inca que se le apareció en horas de la noche, pero como digo, eso está formado parte de la leyenda, pero tiene también su fundamento científico. Ahora, cuando la gente ha ido, y muchos creyendo que el túnel efectivamente brinda efectos beneficiosos para el organismo, han tenido resultados. ¿Por qué? Porque también se da otro fenómeno. Cuando tú tienes fe en algo, ya opera en el cerebro la autosugestión, y que es una fórmula potente para resolver problemas, inclusive ayudarte a superar enfermedades. Entonces, en ese sentido sí ha ayudado mucho, y con los otros testimonios que te comento. Lo que yo he logrado concluir es que se unen dos factores. El factor de la leyenda, o sea, la leyenda es la creencia en algo, que claro, eso lo he insertado desde el punto de vista literario. Lógico. Las cuestiones mágicas, ¿ya? Pero también hay un sustento científico, y el sustento científico se da tanto por la constitución estructural del cerro como tal, y también por la situación de la creencia, de la concepción firme, de la sugestión, que es un fenómeno psicológico. Se dice que el 50% de enfermedades son psicológicas. Cuando la persona cree que puede superar, lo puede hacer, ¿no? Porque la influencia entre el cerebro y el organismo está fuertemente vinculado. Entonces, esos dos factores han hecho que el túnel del tiempo se convierta en una zona en la que experimentes cosas, ¿ya? Porque los que van imbuidos de la historia encuentran un lugar propicio por el misticismo y por los efectos físicos. Por ejemplo, ese contraste entre el calor extremo y esa ráfaga de viento que hay ahí dentro del túnel. Es una especie de zona árida, como imaginémonos que estemos en el desierto con mucho calor, wow, sí, y encontremos pues un oasis de agua, y ese es un oasis de oxígeno. Es algo así, ¿no? Que entramos a contrastar. El agua como elemento natural contrasta con todo el desierto, ¿no? Claro. Y el oxígeno de ese túnel contrasta con todo el ambiente que hay alrededor.
Bueno, aunque suene como un oximorón, estamos aquí en el Cerro Caliente, pero está bien frío. Realmente hay un viento muy fuerte, está haciendo bastante frío la manera que hemos llegado en esta época. Y hemos encontrado, estamos en la cúspide del Cerro Caliente, ¿no? Incluso, si ustedes llegasen por este lado, se recomienda subir por el Cerro Caliente, bajar e ingresar al túnel. Estamos sobre el túnel, así que hemos encontrado aquí, en toda esta parte superior, probablemente hay más hacia ese sector, hemos encontrado alineados una suerte de cavidades, como una especie de chimeneas. Varias teorías al respecto de esto. Podrían ser respiraderos, como nos decían allá abajo, podrían ser respiraderos. Hay otra teoría de que aquí han enterrado tesoros, o viene la gente pensando que aquí pueden encontrar tesoros, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Lógicamente, podría ser de que hay un fenómeno, tendríamos que venir de noche, podría ser que aquí, algunas partes del cerro, como tienen cuarzo, este cerro está lleno de cuarzo, de cuarcita o algo así, miren, bueno, aquí ahorita lo mostramos a la cámara, es un cuarzo. Podría ser que esto emanara en la noche alguna especie de brillo. Y aquí en Perú sabemos de que hay esta historia de los tapados, de las vetas de mineral que botan como una especie de fuego. Entonces tal vez, digo yo, en las noches ven arder algún tipo de fuego aquí y viene, ¿no? Podría ser un tesoro o, bueno, es algo republicano, como chimeneas para respiraderos para los trabajos cuando iniciaron esta obra, pero en fin, están alineados, hay varios, deben tener, vamos a tirar el cuarzo, a ver, suena como hueco, fofo, ¿no? Debe tener unos 6, 8 metros, realmente intrigante. Acá tenemos otro tipo de chimenea, no sé cómo decirle esta excavación que han hecho en el techo de la cueva real, y está en forma como que lo hubieran taladrado, ¿no? Circular, perfecta, y no sé, da la impresión de que hubieran sacado cuarzo, alguna veta también, ¿no? Ah, está fofo, ¿no? De repente se cae el techo, no sé, pero interesante, realmente muy sugerente, se ve todo el cuarzo, es literalmente, o sea, confirmamos, ¿no? Esta caverna está recubierta de cuarzo, totalmente. Esa podría ser una explicación de por qué pasan estos fenómenos paranormales, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con este viaje de investigación al túnel del tiempo. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en la historia de Santos Pastor, el hombre más longevo del mundo, ¿no? Que debería estar en los récords Guinness, y que, bueno, esta investigación propuesta la alcanzó Juan Carlos Gamarra, el escritor, quien ha logrado encontrar la partida de nacimiento, de defunción, me parece, o de bautizo, donde se probaría de que este hombre, pues, es el más longevo del mundo, murió a los 126 años. Y bueno, estamos en uno de donde cuenta, reza la leyenda, él tuvo una experiencia que a lo mejor fue la causa por la cual se le prolongó su vida. Acabamos de hacer algunas pruebas, hemos salido, hemos recorrido la parte superior de este cerro y nos hemos percatado que es absolutamente todo cuarzo, ¿no? O sea, el cerro está hecho de un cuarzo, pero realmente eso explicaría por qué hay tantos fenómenos que cuenta la gente, ¿no? Que ha pasado adentro de este túnel, el túnel del tiempo. Vamos a continuar con nuestro periplo y vamos en busca de más misterios aquí en Camaná. Acompáñeme.
Santos Pastor nació en Camaná el 6 de noviembre de 1810 y falleció el 20 de diciembre de 1936, alcanzando la sorprendente edad de 126 años con 43 días. Fue hijo de inmigrantes africanos traídos por los españoles en calidad de esclavos para la explotación de las fértiles tierras del Valle Camanejo. A los 14 años tuvo la oportunidad de observar al último virrey José La Serna a su paso por Camaná, cuando éste se dirigía al puerto de Quilca para embarcarse a España. En 1824, contando con la anuencia de su amo, don Jacinto Pastor, nuestro protagonista luchó como soldado del contingente del gran mariscal Ramón Castilla en 1854, en la toma de Arequipa y el posterior derrocamiento del gobierno del general Rufino Echenique. Castilla, inspirado en la cooperación y compromiso con la gente de color, libera de la esclavitud a los afrodescendientes. Un año después que asume el poder, consiguiendo de esta manera Santos Pastor el apellido de su patrón y la tenencia de 4 hectáreas de cultivo. A partir de allí se dedicó al cultivo de sus tierras, llevando una vida apacible y sin apremios. Su asombrosa edad atrajo al periodismo de la capital. Fue así que el 5 de junio de 1934, El Comercio de Lima lo entrevista. 2 años después, falleció de causas naturales. Con 2 amigos, Daniel Zúñiga en ese tiempo y Percy Ponce, logramos sacar la partida de función de Santos Pastor. Nos dimos con la sorpresa de que había vivido 126 años. También había trabajado en el Club Internacional con profesores cubanos, y ellos manejan mucho, los profesores de atletismo, tiempo y marca. Entonces estaba con esa idea de tiempo y marca, y yo dije, si este hombre tiene 126 años, debe haber alguna referencia mundial de cuántos años tiene el hombre más longevo en la actualidad. Mi hermano, que tenía, periodista, que tenía un programa ya en Camaná y que tenía una sección de los récords Guinness, ¿no?, en su programa cultural, le dije, dime cuál es el hombre más longevo. Y al día siguiente me trajo un reportaje, porque en ese tiempo, en el 2004, el internet, si bien es cierto, lo usábamos, pero no tenía la fuerza de ahora, ¿no? Y me trajo, y allí pude ver a Shigeshi Izumi, el japonés que tenía el récord mundial con 121 años. Si 126 ha vivido Santos Pastor y el récord mundial es 121, caray. Exploramos un poco más, y ahí es donde ya encontramos a Jean-Louis Calmet de Francia, que había vivido 122 años. Ah, ya. Pero hasta 122, ya como la mujer que había tenido el registro más largo demostrado, ¿no? Nosotros ya teníamos la partida de defunción y la partida de bautismo. Entonces, con esos 2 documentos, yo viajo a Lima y voy a la Universidad San Martín, donde había hecho yo un posgrado de psicología deportiva, a pedir apoyo para que me hagan un video, o la edición de un video demostrativo de este récord mundial. Y efectivamente empezamos a trabajar en la isla con un productor, y de ahí de la Universidad San Martín, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y logran sacar, con el trabajo de los testimonios, de la partida de defunción, la entrevista que se le hizo a Santos Pastor, demostrando en realidad que era un récord mundial. Entonces decidimos lanzarlo como el hombre más longevo del mundo, aunque no habíamos hecho ningún trámite en Guinness, pero teníamos los documentos demostrativos para en ese momento decir que era un caso de longevidad excepcional. Y a partir de todo esto ya empiezo a escribir la historia, ¿no?, que luego se convertiría en un libro. Uno de los bisnietos nos dio el testimonio de su abuelo, que había estado en el momento del fallecimiento de Santos Pastor, y nos relató cómo había sido, inclusive, ¿no?, porque él prácticamente fallece de cansancio de la vida, porque no tenía ninguna enfermedad visible. Y aquí me doy un pequeño espacio para contar una anécdota coincidente en el tiempo.
porque quien descubre la partida de bautismo de Santos Pastor es mi abuelo, Carlos Salazar, que trabajaba en el archivo parroquial en ese tiempo, ya hablamos del año 1930 y tantos, ¿ya? Y él lo conoce a Santos Pastor y le pregunta a Santos Pastor su edad, y Santos Pastor ni sabía cuántos años tenía. Él había pasado los 100 años y seguía viviendo tranquilo. Y mi abuelo, curioso, investiga y encuentra su partida de bautismo y le dice a Santos Pastor, ¿sabes qué? Tiene 124 años. Santos Pastor se queda pensando, ¿no? Tan viejo estoy. Ni sabía cuántos años tenía. Y después se muere a los 2 años, ¿no? A los 126 años. Él fallece. Y también digo, el descubrimiento de otra situación muy importante, que fue la fotografía de Santos Pastor. Oh, ¿verdad? La hace su nieto, el nieto del fotógrafo que le tomó, Jesús Vergara Morris, que le tomó la foto a Santos Pastor en 1934. Me hago amigo del nieto, que se entera después. Increíble. Que yo había hecho ese descubrimiento, y el nieto descubre la foto de Santos Pastor. O sea, se dan 2 descubrimientos en 2 tiempos generacionales con los abuelos y los nietos. Es un fenómeno muy singular, ¿no? Nuestros abuelos, uno le había tomado la foto y el otro que había descubierto su partida de bautismo. Y tantos años después, hablamos del 34 al 2004, al 2008, descubrimos tanto el nieto, Milton Ceballos Vergara, como mi persona, la partida de bautismo y la partida y la fotografía, ¿no? Apoyados lógicamente por los amigos que ya he mencionado, como Daniel Zúñiga, pero se da esa coincidencia. Existió en el antiguo Perú una especie de Capacñán subterráneo, y serían una especie de atajos entre un lugar, entre un punto geográfico y otro, y que era utilizado en el antiguo Perú por los chasquis para, lógicamente, desplazarse con mayor agilidad entre las montañas y acortando la distancia y pudiendo de esa manera llevar los encargos que el Inca requería. Hay algunas leyendas que afirman que el Inca comía en el Cusco el pescado fresco, y es cierto que los chasquis eran una especie de sistema de postas, pero aún así la velocidad con la que se desplazan estos seres es realmente impresionante, y se explicaría a través de lo que venimos proponiendo, que muchas de estas chincanas funcionan como una especie de pasajes alternativos, como atajos, pero a su vez estas chincanas también en sus entrañas guardarían cierto tipo de conexión con lo que se conoce como el Uju Pacha. Para los antiguos andinos el Uju Pacha era un mundo en el cual era habitado por seres sobrenaturales, seres que los hemos relacionado erróneamente, pienso, con alguna serie de demonios o duendes, ¿no? Simplemente serían seres de otras dimensiones que, gracias a los accesos que provoca el hecho de cavar un túnel en el interior de la Tierra, literalmente genera un portal a su dimensión. Muy bien, nos encontramos entonces en el cementerio de Camaná, tratando de encontrar la tumba del señor Santos Pastor. Según la información que nos comenta el escritor, también él intentó buscar la tumba. Lamentablemente, Santos Pastor, como sabemos, nació en 1810 y murió cerca al 36. Y en aquella época, pues, parece ser que hasta este momento pues, se ha perdido la tumba. Entonces estamos en una zona de cruces y la tumba se ha perdido, lamentablemente. Hay otra cosa muy interesante que observamos y que podemos dar como una especie de conclusión, que definitivamente son las historias las que escogen a las personas. En este caso realmente resulta impresionante cómo cada actor dentro de esta
leyenda e historia estaba relacionado. Como hemos visto, ¿no? Los mismos parientes, los nietos eran los que han redescubierto los secretos de los abuelos. Y en el caso del escritor Juan Carlos Gamarra, una persona orientada a la salud, es quien dio, casi se podría decir de casualidad, con el túnel del tiempo que revitaliza la salud. Y a su vez es el investigador que descubrió a la persona más longeva del mundo. Solamente un buen observador podría haber relacionado el tema y haber cosido esta historia de esta forma con los hilos de la casualidad, de la coincidencia o del destino. Nosotros vamos a dejar el tema por ahora, porque seguramente, mientras existe el túnel, seguirán existiendo las experiencias y los invitamos a que ustedes acudan al lugar y experimenten por sí mismos. Santos Pastor, tal vez si se lo proponía hubiera vivido más, ¿no? ¿Quién sabe? Y dijiste algo muy interesante. Ya un poco cansado de la vida, tal vez por ahí se dejó apagar, ¿no? O se apagó lentamente, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué implica esto, no? Que una persona viva tanto tiempo. O sea, él vio morir a sus hijos, o sea, llegó a conocer a sus bisnietos. De pronto todos sus amigos, sus amigos, ¿no? Murieron mucho tiempo atrás. O sea, el promedio de vida de una persona de esa época serían 60 años. 60 años. O sea, vivió el doble, un poco más del doble. Entonces, ¿qué implica vivir tanto, no? Morfológicamente, el ser humano debe vivir 120 años. Morfológicamente. El desarrollo, la vida de un animal, si el desarrollo óseo se da a los 5, de un perro, por ejemplo, a los 5 años se multiplica por 5, debe ser 25 años. En el ser humano, si llegamos al tope a los 20 años, lo multiplicamos por 6, debemos llegar a los 120 años. No es que uno fallezca antes porque es el promedio de vida que debe tener, sino que nosotros estamos constituidos para vivir esa edad, 120 años. Pero, obviamente, está supeditado a muchísimos factores. Primero, factor genético, luego factor alimenticio y factor de los hábitos, el ejercicio físico y también la actitud psicológica. Entonces, por esa parte sí hubo una coincidencia con mi formación profesional, con la orientación que tenía hacia lo que era la psicología del deporte y los valores que yo manejaba para entender un poco más a Santos Pastor. Un factor, por ejemplo, que él se diferenció para su época, es que él nunca usó calzado. En su fotografía, en la foto de portada, en la que descubrió Milton Ceballos, se le ve con su saco, con su pantalón, cruzando las piernas, pero sin zapatos, mostrando sus pies descalzos. Y como él vivía en la dehesa y tenía su actividad en la población, que salía a vender sus cositas, sus quesos, cosas, él caminaba 2 kilómetros diarios. A los 120 años él caminaba esos 2 kilómetros, los hacía. Y otra cosa es que perdió ya la noción del tiempo, o sea, también ese es un aspecto psicológico, porque uno dice, ya tengo 70, estoy viejo, 80, ya estoy viejo, ¿no? Pero él ya había perdido, él vivía su vida y la vivía con tranquilidad, con paz, sin perturbaciones, y también vivía pues cerca al mar, la oxigenación del chakra, en fin, ¿no? Y los productos que consumía eran productos de la zona, ¿no? Productos naturales que él consumía. Y otra cosa importante, y creo que es la que también manda en medio de todo, fue su actitud, porque tenía un espíritu alegre, espontáneo. Entonces no tenía la irritación, el estrés de la vida que ahora es muy común, ¿no? Y eso también contribuyó, obviamente añadiendo el factor genético, que es fundamental, a que todo confluya para que él viva tantos años, ¿no? Pero como reflexión yo sí podría decir que una persona en la actualidad podría vivir una cantidad dilatada de años, pero
guardando lógicamente ciertas prescripciones, como el tema de la actividad física, porque el sedentarismo nos aniquila la vida, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar, y no hay justificación para no hacer actividad física, porque si es que tienes que ir a tu trabajo en vehículo, te vas caminando y puedes ahí reemplazar el hecho ¿no? Y así, o sea, tener creatividad para poder al menos mantenerse siempre en actividad. Bueno, hemos estado buscando la tumba de Santos Pastor. Lamentablemente no la hemos encontrado. Seguramente una investigación más profunda como la que están llevando a cabo, esto ojalá la municipalidad también apoye, puedan encontrar en los catastros antiguos, no sé, la ubicación de la tumba de Santos Pastor sería muy importante. Pero también algo que me he dado cuenta es que veo que muchas personas sobrepasan, o han muerto, ¿no? Pero sobrepasaron los 80, 90 años. Parece que Camaná es tierra de personas longevas que han alcanzado gran cantidad de años y con muy buena salud. Tal vez se deba a la alimentación, el clima, el aire, ese aire que se siente lleno de esa brisa marina, llena de salud, de energía. Tal vez el componente electromagnético de los cerros, como Cerro Caliente y aledaños, dan esa característica a este lugar, y este lugar logra albergar gente longeva, pues un misterio que solamente lo encontramos aquí en Arequipa, en Camaná.